Muy bien, en este video vamos a resolver un ejercicio de aplicación ya que nos indica la velocidad de un fluido en una tubería está dado por la siguiente ecuación. Esta ecuacióncita de acá, donde 0.25 es el radio interno de la tubería en metros. Es decir, este 0.25 que está acá es el radio de la tubería, ¿bien? Es una tubería circular en este caso entonces, porque no se indica radio. Tengan eso en cuenta. Calcular el caudal de fluido que circula por la misma. Este ejercicio es de examen, ¿bien? Así que presten atención simplemente. Bien, entonces tenemos el caudal. ¿Cómo se calcula un caudal? Pues el caudal se calcula con la integral de la velocidad por el diferencial de área. Bien, esa es la forma integral del cálculo de caudal. Y tenemos esto de acá entonces. Ustedes sabrán esto por la ecuación de continuidad, ¿no? Que la ecuación de continuidad es v por área, ¿no? La velocidad por el área nos da un caudal. Pero la forma integral es esta de acá. Bien, es bastante fácil de deducir, ¿no? Porque supuestamente en las tuberías que ustedes han visto en física 2, la velocidad es constante. Entonces sale de la integral y nos queda el diferencial de área, ¿no? Y va a ser v por a simplemente. Para deducirlo, ¿no? Para que ustedes tal vez me entiendan. Bien, entonces tenemos el diferencial de área. Va a ser igual a diferenciando, entonces dijimos que va a ser un círculo. Entonces tenemos que multiplicar el ángulo por el radio, ¿no? Para tener un... A ver, ¿cómo sería esta parte? Tendría que ser un diferencial de un círculo. Pueden hacerlo gráficamente ustedes y nos va a dar 2 por pi. Anotamos pi por el radio por el diferencial de r, ¿verdad? ¿De dónde deduzco esto? A ver, intentaré explicarlo acá. Y va a ser un circulito. Y tenemos que hallar una porción, una pequeña porción, ¿no? El diferencial de radio nos va a dar esto de acá. Una pequeña porción ahí. Y el ángulo va a ser, directamente el ángulo va a ser todo el contorno, ¿no? Así que va a ser 2pi. El radio va a ser la distancia de acá hasta acá. Y en aquí va a ser el diferencial del radio entonces. Diferencial del radio. Bien, y así es como se plantea esto de acá. Planteamos un circulito y el área de un círculo va a ser el ángulo por el ángulo por el radio, ¿no es así? Y entonces eso lo planteamos, el ángulo va a ser toda la circunferencia, es que va a ser 2pi. El radio va a ser la distancia desde el centro hasta nuestro diferencial. Y va a ser el diferencial del radio ahí. Y si no entienden esta parte de acá, tal vez no me entienden bien o no me estoy dejando entender, podemos plantear, ¿no? Que digamos va a ser pi por radio al cuadrado. Bien, esto va a ser igual al área, ¿verdad? Esto va a ser igual al pi radio al cuadrado, va a ser igual al área. Si diferenciamos esto nos va a dar 2pi por el radio por diferencial de r igual a diferencial de a, ¿no? Esto lo estoy deduciendo si conozco, ¿no? La figura. Como conozco que es un círculo, lo puedo diferenciar de acá directamente. Tal vez así entiendan mejor que estar planteando las diferenciales de forma diferencial, ¿no? Y así, bien, así que eso va a ser el diferencial de área. Bien. Entonces, pues tenemos que reemplazar la velocidad, que va a ser esto de acá, por el diferencial de área, que va a ser esto de acá, ¿no? Entonces vamos a tener el caudal, va a ser definido como... En acá antes definiré mi velocidad que va a ser en función de la radio. Definiremos esto, va a ser 12 por 1 menos r entre 0.25, que está en metros, tengan eso muy en cuenta. Va a ser 1 a la 1 sobre 7, ¿verdad? Bien, eso estoy definiendo acá antes. Bien, eso estoy definiendo ahí. Y si entonces reemplazo todo eso en mi integral, vamos a tener
Ya le pondré los límites si no. Con límites. Muy bien, va a ser B por R, o B que depende de R, mejor dicho, por el diferencial de área. Y el diferencial de área va a ser toda esta cosa de acá reemplazándola, ¿no? Por pi, o bueno, reemplazaré directamente para no hacerme lío. Por esto de acá. Por diferencial de R, ¿verdad? Eso va a ser el planteo. Muy bien. Entonces, esto va a venir entonces supuestamente... Mejor esto sacaré. Esto de acá lo sacaré un rato. Y lo evaluaré simbólicamente para reemplazarlo, bien. Lo evaluaré y nos va a dar esto de acá. Teniendo ya en cuenta la simplificación de la función. Voy a tener esto entonces. Que va a ser toda esta parte de acá adentro. No, me estoy haciendo mucho lío en acá, entonces mejor así, para que quede en entendimiento qué es lo que estoy haciendo. Que sea ahí, así. Y bien, ya. En acá que sea, entonces nos indica el caudal, ¿no? El caudal va a ser, entonces el diferencial de R va a ir desde 0 hasta R, que en este caso va a ser el 0.25 igual, ¿no? Ahora, esta es nuestra función. Bien. Con esto acá adentro. Esta es la función a integrar. Bastante sencilla. Los límites igual son, fíjense, es un límite bastante pequeño, ¿no? Así que podemos tener una buena aproximación. Me voy a saltar esta primera forma que les mostré porque no me parece muy... No me gusta a mí la verdad mucho. Yo prefiero mi forma más complicada y más sexy. Y la tengo acá. Bien. Tenemos esta de acá. Caudal es igual a esta cosa de acá. Esta función de acá, esta función fea de aquí. Por el diferencial de R desde 0 hasta 0.25. Ya hemos planteado bien. Entonces la función a integrar va a ser esta de aquí adentro, ¿no? Esta de aquí adentro. Con R, en vez de R va a ser X, ¿no? Simplemente eso por notación se puede realizar, ¿no? Y bien, vamos a reemplazar nuestros límites. Límite inferior va a ser 0. Límite superior va a ser 0.25. Y vamos a hacer para 5 términos nuevamente, bien. Calculamos el término. El primer término va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? 0 es 0.25. Bastante extraño, ¿no? Tal vez es que no estoy considerando muchos decimales acá. A ver, le intentaré aumentar los decimales. Bueno, ya. Parece que no me reconoce de muy buena forma. Bien. Si reemplazásemos 0... Ah, claro, si reemplazamos 0 va a ser 0. No es simplemente todo esto, ¿no? Y 0.25... Bueno, ya, eso verifíquenlo ustedes. Bien, calculamos el primer término. El primer término va a ser b menos a entre 2 para el primer término. El primer delta de x es 0.25. ¿Por qué? Porque nuestros términos, nuestros límites son bastante pequeños, fíjense, es bastante pequeño. La evaluación de funciones, vamos a evaluar en el inferior más una vez el delta de x y nos da esta cosa de acá. Y reemplazamos en la integral. La integral va a ser término 0 entre 2. Es el término anterior entre 2, ¿verdad? Más delta de x por f1. Este delta de x por esta función evaluada. Si reemplazamos eso va a ser 0 entre 2 por 0.125, que es el delta de x, por 8.536244. Y nos da esa cosa de ahí. Bien, entonces calculamos el siguiente término. Calculamos el siguiente delta de x, va a ser b menos a entre 4. Porque es 2 a la 2, ¿verdad? Para este término. Tenemos 0.063. Nuestro delta de x. Cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente nuestros límites nos da un intervalo muy muy pequeño. Comenzamos el cálculo. Nos indica x, el primer x va a ser el inferior más una vez el delta de x. Va a ser 0 más 0.0025. En acá, si no aumentaré los decimales, ¿no? Para que se note mejor. Ahí está. Nos da esto de acá.
Evaluando esta función, no reemplacé la función, perdón. En acá mi hoja de cálculo está configurada de esta forma que yo tengo que reemplazar manualmente esto. Bien, ahí. Reemplazo eso de ahí. Este 0.063 que me indica acá. Si lo reemplazo acá en la función, tenemos este desarrollo, ¿no? Que es 24 por pi por 0. El delta de x menos 4 por el delta de x más 1 a la 1 sobre 7. Y nos da este resultado. En acá lo propio voy a reemplazarlo, la función. Y nos da otro resultado. Lo separaré para que se vea bonito. Tengo el inferior más 3 veces el delta de x. Recuerden que esto es impares, puro impares, ¿no? 1, 3. Y tenemos 0 más 3 veces el delta de x, que es este de acá. Nos da una función 3. Tenemos la función, le reemplazamos el puntito que tenemos acá. Si le reemplazamos, nos da este resultado. Reemplazamos entonces en la integral. La integral va a ser el término 2 es igual al término 1 entre 2 más delta de x por f1 más f3, donde f1 es este de acá que hemos calculado con esta evaluación, ¿no? El inferior más una vez el delta de x. f3 va a ser la función evaluada en el límite inferior más 3 veces el delta de x, ¿no? Eso estamos evaluando en esta función de acá. Y tenemos como resultado esto, que va a ser el t sub 1, que es este valorcito de acá, que es el anterior, entre 2 más 0.025, que es el delta de x, por las funciones evaluadas, ¿no? La suma de estas dos funciones. Y nos da un nuevo resultado, un siguiente término. Si continuamos para este término, tenemos 2 a la 3, que nos va a dar 8 divisiones en este caso, ¿no? 1 sobre 32, repito, es un intervalo muy pequeño. Vamos reemplazando de la misma forma, ¿no? En acá tengo que reemplazar yo manualmente mi función. Manualmente lo reemplazaré mi función. Y así. Bien. Tengo el límite inferior más una vez el delta de x calculado, que es este. Nos da este numerito de acá. Y evaluamos la función en este numerito de acá. Va a ser 24 por pi por este número de acá otra vez. Por menos 4 por el delta por x, que es este número, más 1 a la 1 sobre 7. Y nos da esta función f1, este valor. El límite inferior más 3 veces el delta de x. Y lo vamos reemplazando donde corresponda, ¿no? En x vamos reemplazando y nos da este nuevo valor. Lo reemplazamos el inferior, o decimos inferior más 5 veces, vamos por impares, ¿no? 5 veces. Y tenemos esto de acá. Reemplazamos y nos da este resultado. Más 7 veces reemplazamos y nos da este otro resultado. Reemplazamos eso en la integral. Va a ser el término 3 igual al término 2 entre 2 más el delta de x3 que estamos calculando acá, que es bastante pequeño, ¿no? Por las funciones evaluadas, ¿no? La suma de las funciones evaluadas f1, f3, f5 y f7. Puro impares, tengan eso en cuenta, puro impares. Los reemplazamos bonito. El anterior, que es este de acá, entre 2 más el delta de x por las funciones evaluadas. Y nos da este término de acá. De alguna forma estamos avanzando, creo. Bien, y decimos n5 igual, estoy definiéndolo acá. Tengo mi programa y tenemos la tabla de resumen para 5 decimales. Para un n igual a 5, perdón. Entonces, en acá tenemos que nos da 1.88. Y el original, fíjense, es 1.92. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Si es que nuestro intervalo era muy pequeño, debería ser con más decimales bastante más próximo, ¿no? A la función real. Pero entonces ha habido un error acá. No ha habido ningún error. Esto nos sirve para darnos cuenta de que la forma de la función hace bastante, ¿no? Porque digamos en acá podría yo graficar. ¿Dónde está mi gráfica? Aquí está mi gráfica. Podría graficar la función f de x y que sea dentro de nuestros intervalos, ¿no? Digamos 1.
Y acá que venga de menos... Sí, de menos 10 hasta 10. Aunque creo que no nos va a dar muy bien. No nos va a dar muy bien. Tendré que aumentar estos. Bastante extraño. Supuestamente tenemos que integrar entre 0 y 1. A ver, mis evaluaciones... Ah, no, algo extraño pasó acá. Bien, como no tenemos una respuesta clara ahí, sabemos que tenemos que ir a nuestro buen GeoGebra, ¿no? Bien, vayamos al buen GeoGebra. Indicamos nuestra función que va a ser 24 por pi. Activaré el teclado acá. Por pi por x por menos 4 x más 1 elevado esto a la 1 sobre 7. Bien, ahí está. Esta gráfica nos da supuestamente algo más bonito que aquella función, ¿no? Bien, a ver, acomodémoslo mejor. Decimos x en x, que sea el límite inferior, que sea 0. Y que sea hasta 1. Bien, y ahí tenemos esto. Fíjense, estamos evaluando desde 0 hasta 0.25 nuestra función, ¿no? Y supuestamente tiene que darnos esta área de acá. Entonces, si comparamos con nuestro ejercicio anterior que tenía un montón de curvas extrañas, nuestros trapecios van a cambiar de posición, ¿no? Y eso va a hacer que cambie nuestra aproximación. Tenemos que fijarnos bien en eso, ¿no? En acá no se distingue porque MatCat es una máquina para hacer gráficas y eso les había dicho. Y bien, entonces si podemos aumentar en acá nuestro número de divisiones, no nuestro número de términos. Aunque para n igual a 5 tendríamos que tener, ¿cuántas divisiones dijimos? Tendríamos que tener 2 a la 5. Supuestamente tenemos que tener 32 divisiones hasta acá. Si aumentamos para 6 con 64 divisiones, nos vamos a aproximar un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque el área sea pequeña, aunque esta área de integración sea pequeña, los trapecios se acomodan de forma diferente, ¿no? Y podemos ir integrando con más divisiones, pero ¿para qué hacer eso si tenemos en acá el von Romberg, ¿no? Y nos da una buena aproximación. Ah, bueno, ni tan buena, ¿no? Fíjense, nos aproxima simplemente con un decimal. Ah, no está muy bien esta aproximación tampoco, ¿no? Bastante increíble para que se den cuenta que aunque tenga un intervalo bastante pequeño y supuestamente en un intervalo pequeño debería funcionar mejor el método, no lo está cumpliendo del todo, ¿no? Tal vez con 20 puntos logremos cumplir algo. Veámoslo como dato curioso. Y sí, nos cumple en más decimales, ¿no? Hasta acá. Hasta el quinto decimal. Hasta el sexto decimal. Si el ejercicio te pidiesen con 6 decimales de aproximación, pues fíjense cuántos puntos requiere este método del trapecio, ¿no? Y en acá las extrapolaciones podríamos hacerlas, ¿no? Más extrapolaciones acá. Y bueno, a ver si la memoria nos alcanza. Pero acá tenemos una aproximación con 20 puntos que está bastante buena. Con 20 puntos, increíble, ¿no? Normalmente el ingeniero, por si acaso, cuando les pide que resuelvan por el método del trapecio, les pide simplemente hasta el quinto término, ¿bien? Les pide término 5, normalmente
Es lo que pide. En mi examen de competencia nos pidió hasta el término 5. Y entonces yo le presenté un resultado así, y aunque no coincidía del todo con esto, estaba bien, ¿no? Porque eso es lo que el ingeniero pedía. ¿Por qué? Porque el ingeniero no quiere resultados tampoco exactos, ¿no? Los métodos numéricos no son para que sean exactos. Simplemente estoy mostrándoles todo esto para curiosidad, ¿no? De cómo se aproxima y cómo no. Los métodos numéricos nos sirven para aproximarlo hasta cierta cantidad, ¿no? Esto prácticamente es parecido a esto, claro que sí. Para el ingeniero esto va a ser una buena respuesta si es que nos ha pedido por el método de trapecio con 5 términos. O puede pedirnos por el método de Romberg. Y en el Romberg van a tener que hacer hasta la 1, 2, 3, cuarta extrapolación. Bien. Les pediré hasta la quinta, no lo creo. Pero pueden programarse ustedes para ir jugando, ¿no? Muy bien. Con esto vamos a terminar este video.